Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, hermanos, que se van a conectar a la lectura de la Escritura esta noche. Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias por el privilegio. Hoy es viernes y bueno, hermanos, como ustedes saben, algunos de ustedes ya saben, mi hermana no tiene internet ahorita en su casa, entonces me pidió que hiciéramos una lectura en vez de la oración. Así que yo voy a continuar con la lectura este día en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos permita comprender su palabra. Padre, bendito sea tu nombre eterno, Elohim de Israel. Esta mañana te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, porque nos das el privilegio de poder conectarnos a través de esta plataforma social, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda, nos da la sabiduría, nos permite, Señor, continuar en esta lectura. Te agradezco tu bondad, tu amor y tu misericordia, y te pido que me des sabiduría para poder exponer tu palabra, que me ayudes, Señor, a desenvolver, a escudriñar cada versículo que estamos viendo. Que mis hermanos tengan su corazón y su mente abierta, Señor, a tu palabra. Que tu palabra caiga en buena tierra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5, pero vamos a leer del 4 para retomar la lectura de ayer. Una disculpa porque ayer publiqué el video 10 minutos tarde, hermano. Lo que pasa es que estaba yo trabajando y pues se me olvidó y de pronto me acordé, hermanos, discúlpenme. Por eso es que noté que casi no se conectaron. Pero bueno, una disculpa. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, versículo 4 del capítulo 11, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. ¿Verdad? Ayer hablábamos acerca del sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, ¿verdad? Y de cómo Dios dio testimonio de las ofrendas o de Abel, ¿verdad? A su hermano Caín. Y bueno, un testimonio para todos nosotros. Ahora sí, vamos con el verso 5 en adelante. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Hasta ahí nos detenemos en el verso 11. Bueno, vamos a
a explicar un poquito estos versos. Dios le bendiga a cada uno de los que se van conectando. Estamos en Hebreos capítulo 10 del 5 al 11. Amén. Saludos, mil bendiciones. Por la fe, Enoc. Enoc es uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Cuántos han leído los versículos del Antiguo Testamento que hablan de Enoc? Son escasos 2 versículos, si acaso 3. Se encuentra en Génesis 5, 21 al 24. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años. Engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Imagínese, hermano, Enoc era un hombre que caminaba por fe. Y dicen, ¿verdad? En una ocasión, hace muchos años, me contaron una forma de explicarme cómo era Enoc. Porque dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Imagínense. Enoc no veía a Dios. Mas sin en cambio caminaba con Dios. Quizás Enoc no oía literalmente a Dios, pero obedecía su voz. Y bueno, en aquellos días me contaba, no recuerdo quién, hermano, la verdad, pero me decían, imagínate, Enoc era un hombre que caminaba con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Primeramente, conocía a Dios. Conocía la voluntad de Dios, por eso caminaba en su voluntad. Pero también se puede aplicar en que Enoc era un hombre que en todo momento y en todo tiempo siempre tenía en su pensamiento y en su corazón a Dios. De tal manera que vivía en una intimidad tan profunda con Dios, que Enoc era de los hombres que quizás le decía a Dios, Eterno, te invito al campo, te invito a la ciudad, te invito a la mesa, te invito a todo lugar donde Enoc iba, siempre invitaba a Dios, caminaba con Dios. En una ocasión, estando en el campo, posiblemente Enoc le dijo a Dios, Señor, te invito a mi casa. Y el Señor le respondió y le dijo, no, Enoc, hoy yo te invito a la mía. Y ¡pum! Se lo llevó. Porque dice que desapareció Enoc, hermano. No se halló Enoc nuevamente. Entonces, Enoc fue trasladado de la tierra al cielo, hermano. Por eso es que Enoc representa el arrebato, el arrebato de la iglesia, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Ahí encontramos a Enoc. Bueno, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Muchas tradiciones judías y cristianas hacen de Enoc el destinatario de revelaciones espectaculares y esotéricas. Judas lo reconoce como un profeta, ¿verdad? En el libro de Judas, versículo 14 y 15 dice, y también Enoc el séptimo desde Adán profetizó de estos diciendo,
He aquí el Señor viene con 10 millares de sus santos para ejecutar juicio sobre los impíos, entre ellos de todas sus malas obras que han cometido y de todos sus discursos que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra Dios. Esto es lo que escribe Judas acerca de Enoc. Judas en su carta nos deja saber que Enoc fue un profeta porque profetizó. Bueno, eso no lo sabemos con exactitud, ¿verdad? Una cosa, hermano, ahí sí quiero tocar ese punto, es importante. Una cosa es ser profeta y otra cosa profetizar. Hoy en día en la iglesia, cuando se habla de los dones, hermano, acuérdese que dice, a unos se les dio don de hablar en lenguas, don de entender las lenguas, don de discernimiento de espíritus, don de hacer milagros, don de sanidades, don de profecía. Ahora note la diferencia. Don de profecía y ministerio de profeta son dos cosas diferentes. Usted a lo mejor le ha tocado, no sé, en su congregación, si hay alguien que tenga el don de profecía, pero es muy diferente tener el ministerio de profeta y otra tener el don de profecía. Son dos cosas diferentes. Pero aquí en este análisis que hace el comentarista, dice que Enoc el comentarista dice que Judas dice que Enoc, o más bien dice que algunos judíos y en cierta manera también algunos cristianos ven a Enoc como un profeta, debido a que el libro de la carta de Judas dice que él profetizó, ¿verdad? Y por eso se le cree que era también un profeta, Enoc, pero realmente la Biblia no nos deja saber mucho acerca del ministerio de Enoc, debido a que solamente hay 3 versículos que hablan de Enoc, y dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Bueno, pero este era un hombre de fe, hermano. Imagínese qué fe la de Enoc para creer, para que la Biblia diga caminó Enoc con Dios, es porque su fe era tremenda, hermano. Su fe de Enoc era, como dice en otro pasaje, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Enoc veía al invisible. ¿Se puede usted imaginar esto? Caminar viendo al invisible. Yo no lo veo, pero sé que Él está aquí. Eso es ver al invisible. Bueno, por la fe Enoc fue traspuesto, dice, para no ver muerte. El autor de Hebreos asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cercana con Dios. Evidentemente, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe de haberle agradado. Y al agradar a Dios, Enoc cumplió con el propósito por el cual el hombre fue creado, hermano. Enoc cumplió el propósito por el cual el hombre fue creado. Fuimos creados para adorar a Dios, para creer en un Dios solamente. Un Dios que es espíritu y es verdad. Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, donde dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ayer veíamos, ¿verdad?
que Dios con su palabra creó todas las cosas, por Él existen. Ahora, hermano, nosotros creemos por fe en ese Dios creador de todas las cosas. Ahora no ocupamos ver, ¿verdad? Yo recuerdo que antes nosotros para poder orar o en este caso rezar, para poder inclinarnos ante para arrodillarnos, lo hacíamos siempre, volteábamos a ver dónde había una estatua, una imagen, donde nos pudiéramos postrar, ¿verdad? A arrodillar. Mas ahora, hermano, nos basta ver la creación, la luna, las estrellas, las nubes, el día, el sol, el aire, el viento, el mar, todo, para entender que hay un Dios que hizo todas las cosas, el cual es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Pero sin fe, dice el pasaje de la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, cuando nosotros dejamos de creer en las promesas de Dios, mire cómo el escritor de Hebreos le está hablando a estos hebreos judíos acerca de la fe y les está hablando de los antiguos. Y comenzó hablando del Creador, ¿verdad? Del Creador de todas las cosas. Luego continuó hablando de las ofrendas de Caín y de Abel. Ahora nos habla de Enoc. Pero también este pasaje de la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha perdido su poder. A Dios no se le acabó el poder. Dios no se envejece. Dios no se hace viejito. Dios ya no... El mismo Dios que abrió el mar lo puede abrir otra vez, hermano. Yo le conté el testimonio de una ocasión, de esta vez que me vine para los Estados Unidos, hermano. Estando en el desierto, ¿verdad? El guía que nos traía nos dijo, no vamos a caminar de noche. Y yo dentro de mí dije, si de noche es mucho mejor caminar porque no hace calor, se avanza más. Y él no quería y no quiso. Entonces nos acomodamos en ciertos arbustos ahí para dormir. Íbamos a dormir un rato. Pero en eso, cuando yo me fui, me metí debajo de ese arbolito, de ese arbusto, oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, descansa, porque yo te haré ver mi gloria, algo así, me dijo el Señor, ya no recuerdo muy bien. Y yo dije, bueno, y me dormí, hermano, bien dormido, me quedé 2 horas cuando oí un trueno, ¡pum! Pero un trueno tremendo, hermano. Y yo me desperté y me dijo el Señor, levántate, porque ahora vamos a caminar. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo vamos a caminar ahorita? Y el Señor me dijo, si yo abrí un mar para que mi pueblo caminara, también puedo abrir un desierto. Hermano, y se vino una tormenta eléctrica, pero que jamás yo había visto en el desierto. Una tormenta de truenos, todo el desierto se alumbraba de los truenos tan grandes, hermano, una lluvia tremenda. Y bueno, entonces, hermano, imagínate la grandeza de ese Dios que no vemos, pero que por fe creemos que existe, hermano. Yo no tengo la más mínima duda de la existencia del Dios invisible, del Dios creador de todas las cosas. Así haya un montón de ateos, así haya teorías, así haya quien diga que Dios no existe, hermano. Dios reprenda al diablo, hermano. Y hermano, de verdad, suéltese ya de esas dudas que a veces lo embargan para que su fe no crezca. Dios es real, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios.
es la fe, esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque a Dios. Uno debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revelará a sí mismo a los corazones que le buscan. Hermano, Dios no se mueve en aquellos que dudan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es posible que a veces pedimos sanidad, pedimos milagros, pedimos cosas, pero en tu corazón hay dudas, dudas y dudas? No podemos agradar a Dios así, hermano. El autor de Hebreos nos dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Mire, el autor de Hebreos, perdón, aclaro, corrijo más bien. El escritor de Hebreos, hermano, no dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Fíjese bien, no dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Dice que es imposible, hermano. No es difícil. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. O sea que por más que tú lleves años en el Evangelio, por más que tú lleves años en las cosas de Dios, si tú no tienes fe, tú no agradas a Dios. Hace unos capítulos anteriores, o no recuerdo si fue en otra carta que leímos, estuvimos viendo esto, que cuando nosotros dudamos de Dios, le hacemos a Él un mentiroso, hermano. Esta es una ofensa bastante grande para con Dios, cuando nosotros dudamos de sus promesas, dudamos de lo que Él puede darnos, le hacemos a Él un mentiroso. Ofendemos a Dios, por eso es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Nosotros caminamos por fe, hermano. Mira, hermano, cuando yo en estos días que salí del estado de Oklahoma, yo ya tenía, llamé y ya tenía un cuarto donde llegar. Pero eso lo conseguí como faltando 2 días para venirme para Texas. Y yo no tenía trabajo. Pero hermano, yo conozco tanto a mi Dios. Yo conozco tanto al Señor y confío tanto en Él, que yo me iba a venir sin conseguir trabajo, porque yo sabía que llegando aquí mi Dios me iba a proveer trabajo. Y si pasaba un día y no conseguía, y si pasaban 2 días y no conseguía, y si pasaban 3 días y no conseguía, no importa. No importa. Porque yo conozco a Dios. Mire, en una ocasión, hermano, hace ya varios años atrás, como unos 6 años, calculo 7 años, yo me quedé sin trabajo en este país, para que no pienses que porque estás en este país nunca vas a padecer y que todo lo vas a tener. No, los que servimos a Dios padecemos, hermano. Ahora, no tenía trabajo, yo creo que ya tenía 3 meses que no trabajaba, así en un trabajo fijo. Y hermano, iba yo con mi niño, el chiquitito, caminando y me dijo, papi, tengo hambre. Y yo alcé los ojos al cielo y le dije, Padre, ya lo escuchaste. Yo saqué mi cartera y yo tenía $1 $1 en mi cartera, hermano. Y yo le dije a Dios, ¿así te gusta que yo ande con $1 en la cartera? Allá tú. Está bien, si así tú lo quieres, amén. Hermano, andaba yo caminando en la calle con mi niño y en eso oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, ve a la tienda donde trabajabas. Y me fui a la tienda donde yo trabajaba. Llegué ahí y por fe nos sentamos con mi niño y le dije, pide lo que quieras. Y yo también pedí de comer con $1 en la cartera.
yo pedí de comer. En eso veo que sale el que era el encargado de la tienda, sale de la oficina y viene hacia mí y me dice, David, ¿cómo te ha ido? Y le dije, bien. Y me dijo, oye, ¿qué crees? Dice, desde que te saliste de trabajar aquí, de aquí, dice, yo estoy perdiendo $10,000. No me acuerdo si me dijo quincenal o mensual. Yo estoy perdiendo $10,000 cada 15 o cada mes, me dijo. Dice, no seas malo, dice, pásame la receta de la lengua, de unos tacos de lengua que se hacen ahí, que se hacían ahí. Y le digo, te la vendo, no te la paso, te la vendo, le dije. Y me dijo, ¿cuánto quieres por ella? Por la receta. Y ya le dije yo, pues tanto. Y se la apunté en una libreta y me trajo el dinero, $200 le cobré yo por la receta. $200. Mire, hermano, lo que es la fe. Y no solo eso, sino que después me dijo, ¿tienes trabajo? Y le digo, no. Y dice, vente mañana, al turno de en la mañana. Hermano, a veces Dios quiere tenerte hasta el último centavo para ver cómo vas a reaccionar. Dios quiere ver tu fe. ¿Cuánto confías en Él? Yo siempre le he dicho a Dios, yo soy tu hijo. Tú no me vas a dejar sin comer. Tú no me vas a dejar sin vestir. Tú sabes que yo necesito un carro. Tú sabes que yo necesito trabajo. Y yo le creo. Si Él ahorita me dijera, ¿sabes qué, David? Te vas a salir de Texas y te me vas a ir a otro estado, o te me vas a ir a México, te vas a ir a otro país. Hermano, yo me voy. Y yo no necesito llevar una maletota, no. Yo nomás necesito llevar lo necesario, lo básico. Porque si yo me fuera con esta ropa, y si yo nada más me fuera con esta muda, lo único que yo necesito cuando viajo es mi cepillo de dientes. Me encanta lavarme la boca. Si yo me voy con esta ropa no me preocuparía, porque a donde llegue sé que Dios me va a proveer de ropa. Cuando yo me fui, yo le cuento estos testimonios para que usted crezca su fe. Cuando yo me fui del estado de Texas por primera vez al estado de Oklahoma, hermano, yo me fui con mi ropa, nada más, es todo lo que yo transporto en mi ropa, en mi carro, mi ropa. Llegué allá, hermano, con el hermano Gerson Ruiz, ¿verdad? Este hermano. Y recuerdo que al llegar la noche, hermano, pues llegué a la casa del hermano y yo pues llevaba mis dos cobijitas que siempre cargo y mis dos almohadas. No, llevaba una cobija y mis dos almohadas. Y llegué y le digo, bueno, pues ya eran las 11 de la noche, hermano. Y le digo, bueno, hermano, ¿dónde me voy a acomodar? ¿Dónde me voy a quedar a dormir? Me enseñó el cuarto y me dice, y que saca un cobertor. Y me dice, hermano, se lo manda una hermanita de aquí. Le digo, ¿cuál hermana? La hermana tal, dice, no la conoces, pero yo le compartí tu testimonio y ella se lo compartió a su hijo. Su hijo era drogadicto y ahora es maestro de niños, gracias al testimonio tuyo. Yo dije, santo Dios, mira que entonces ella como gratitud te manda esta cobija. Y dice, y espérate, dice, iba llegando una camioneta, hermano, y el hermano había ordenado una cama para mí, hermano. Imagínese, hermano. Yo dije, santo Dios, qué tremendo eres tú, Señor. Así que, hermano, muévase por fe. Muévase por fe. Mire la casota en la que estoy ahorita. Vacía porque yo no cargo ni un mueble. Pero ahí está, hermano. Y yo no la pedí, yo no la esperaba. Pero a veces Dios te sorprende con lo que menos. ¿Cuántas veces yo no les he dicho aquí en la lectura, hermanos, no puedo hablar muy duro porque estoy en una casa donde hay gente? Y ahora, iré. Lo que siempre le pedí a Dios, Señor, yo quiero un lugar donde pueda hablar con libertad. Y mire, hermano,
Dios es maravilloso. Estos dos elementos parecen de lo más simple, pero desgraciadamente, ¿cuántos cristianos actúan como si Dios no viviera? Y cuántos otros, a pesar de que le buscan, no le esperan como galardonador. ¿Cuántos hermanos buscan de Dios, pero no esperan ser galardonados? No le esperan como un galardonador, como alguien que te quiere bendecir, como alguien que te quiere galardonar, como alguien que te quiere coronar. ¿Cuántos hermanos? Esto parece simple, lo de la fe, hermano, pero desgraciadamente hay miles de cristianos que actúan como si Dios no viviera, como si Dios no existiera. Y a veces, hermano, como le decía yo ayer, hay veces hermanos que tenían más fe cuando eran unos adorapalos, adoraestucos, que hoy que tienen un Dios vivo y verdadero. ¿Será que habrá cristianos que como cuando ya no vieron imágenes perdieron un poco la fe y se les hace difícil creer en un Dios que no ven? Bueno, permítame ver el horario. Ok. Verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue anunciado por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire nada más, hermano, cuando fue anunciado por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por ejemplo, ¿qué cosas no se veían en el tiempo de Noé? Por ejemplo, en aquel tiempo, hermano, no llovía. A ver, que Dios te dijera ahorita, a ver, vayan y pongan una lona en toda la ciudad, porque va a salir un segundo sol que va a quemar más fuerte que el que hay ahorita. ¿Tú irías a poner una lona que atraviese de ciudad a ciudad, hermano? Porque Dios te ha dicho que va a salir un segundo sol más grande y que va a quemar más fuerte que el que ya está. ¿Tú harías eso de ir a poner una lona? Pues en aquel tiempo, hermano, a Noé se le dijeron cosas que aún no se veían. ¿Y qué no se veía? El agua que cayera del cielo. Nunca habían ellos visto que cayera agua del cielo, porque dice la escritura que salía un rocío de la tierra que regaba todas las plantas, pero no caía agua. Pero a Noé se le dijo, construye un arca, porque va a haber un diluvio, va a caer agua del cielo. Y Noé dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Esta palabra es tremenda, hermano. Mire que Noé, con temor, hermano, cuando Dios le dijo, va a llover, él tuvo temor y obedeció, hermano. Y comenzó a construir el arca de tal manera para salvar a su familia. Y por la fe que él tuvo fe en lo que Dios le dijo. Y por esa fe, si Noé no hubiera tenido temor o no hubiera tenido fe en la palabra que Dios le dijo, el mundo no hubiese sido destruido. Pero dice, mire, y por esa fe condenó al mundo. Gracias a la acción de Noé, hermano, a la fe de Noé, una fe activa, condenó al mundo, porque al comenzar Dios a ver que Noé empezó a acarrear la madera y a cortar árboles y a traer madera y a trabajar con sus hijos y a clavar y a empezar a formar el arca, Dios dijo, wow, sin duda alguna por la fe de Noé, yo tengo que ejecutar mi juicio sobre la humanidad.
Ay, bendito sea el nombre del Señor. Puedo sentir tu presencia, mi Dios. Hermano, entonces Dios, al ver a Noé, hermano, con esa fe dijo, wow, este sí tiene fe. Y por su fe, yo tengo que ejecutar mi juicio sobre la humanidad. Y Dios decidió borrar a la humanidad de la generación de Noé, hermano. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido de algo que nunca había pasado antes. Su fe demostrada no solo al creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios le dijo que hiciera con respecto al diluvio. Con temor preparó el arca. La verdadera fe siempre hará algo. El libro de Santiago repite este tema una y otra vez. Condenó al mundo. No debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación para el mundo. Al contrario, la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como condenación para el mundo. O sea que lo que está tratando de decir el escritor es que Noé quizás no salió a condenar al mundo, a predicarles sobre condenación, sino que su simple testimonio, su conducta de vida, puede sentirse como una condenación para el mundo. Imagínense, hermanos, si, aunque la Biblia nos dice que Noé era un pregonero de justicia, que quiere decir que él predicó, que se arrepintieran, que subieran al arca. Pero muchas veces, hermano, con tu simple testimonio, tú puedes terminar siendo un testimonio, una palabra que hace que los demás se sientan como condenados. Ayer en mi trabajo, no recuerdo bien cómo salió el tema con mi patrón y hablábamos acerca de la salvación, ¿verdad? Y yo le pregunté a él, ¿eres salvo? Y él me dijo, no, la mera verdad no. Pero no recuerdo qué él fue lo que me dijo. Y yo le respondí de esa manera, ¿y tú eres salvo? Y él me dijo que no. A veces, hermano, tenemos que, donde quiera que nos movemos y estamos, tenemos que hacer que la gente se siente incómoda. Mire, ahí donde yo trabajo, hermano, pues se oye pura música del mundo, pero música terrible. Y ayer tuvimos un espacio de música cada uno. Al último les dije, bueno, ahora sí puedo poner mi música y todo, y me dijeron que sí. Y yo puse alabanzas, hermano. Y cuando tú pones alabanzas en un lugar de trabajo donde la mayoría están locos, pues se van a quedar como sorprendidos, como, ¿y a qué le pasa? Se le perdió la iglesia, se le perdió el templo. Pero tú tienes que incomodar al mundo. Y ahí estaba yo oyendo mis alabanzas, con fe, de que al cantar ahí donde yo estoy trabajando, mi Dios me escucha y que Dios se alegra cuando nosotros en medio de una generación perversa, contumaz y rebelde, damos un testimonio de fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La fe en la vida de Abraham y los patriarcas. Ahora vamos a ver Hebreos 8, 11, 8,
Los que se acaban de conectar, estamos en Hebreos 11, versículo del 6 al 8. Ahorita vamos en el 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pues ahorita usted va a descubrir por qué el hermano David no la piensa, no le mide cuando se trata de ir a algún lugar. Por este pasaje de la Escritura. Algo que a mí me impactó cuando yo comencé a leer acerca de la vida de Abraham, es que Abraham, hermano, escuchó la voz de Dios que le dijo, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Por la fe, Abraham, imagínese, hermano, un ejemplo. Yo, David, vivo aquí en Killeen, Texas, y Texas, pues wow, hay mucho trabajo, y ahorita supongamos que esta es mi casa, y tengo mi casa, y jajaja, y mire las casas allá enfrente, y todo bien bonito, mire, allá el cielo, bien hermoso, bien pintadito, y wow, qué bonito vivo aquí en Texas, y mire las calles, y mire los vecinos, todos tienen su casa bien bonita, y bueno, entonces yo vivo cómodo aquí, ¿verdad? Y me subo a mi carrito y me voy a la Walmart, hago mi comprita y todo tengo, ¿verdad? Pero Dios me dice, yo quiero que salgas de ahí. Y Dios me está mostrando, no me está diciendo a dónde me va a llevar. Dios no me está diciendo que si allá voy a tener casa o no voy a tener casa, si voy a vivir en una zona residencial o no voy a vivir en una zona residencial. Dios no me está diciendo si allá me va a ir bien, voy a tener un buen trabajo o no voy a tener buen trabajo, si voy a ser un manager o voy a ser un empleado. Dios no me está diciendo nada, pero mire lo que Abraham le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela. Y Abraham, por fe, siendo llamado, obedeció. Obedeció, hermano, a él no le importó dejar a su familia. Hay gente que le duele dejar su familia por obedecer a Dios. Ay, no, es que mi papá, mi mamá, están como aquel que le dijo a Jesús, deja que entierre a mi padre y después te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, no temas caminar con Dios. No temas aventurarte a caminar con Dios. Atrévete, hermano. Es más, Dios te puede sorprender. Y hermano, Abraham obedeció a Dios. ¿Sabía usted que el papá de Abraham era un hacedor de imágenes? Eran idólatras en su casa. ¿Qué vio Dios en Abraham? No lo sé, a lo mejor esa fe. Pero Abraham, cuando fue llamado por Dios, él dejó todo. Y se fue a donde no sabía dónde ir. Mas, sin en cambio, Dios prosperó a Abraham en su salida. Cuando salió de casa es cuando Dios prosperó a Abraham. Y lo hizo quien fue Abraham, un hombre próspero, que no había ya lugar, decía que entre Lot y Abraham ya no había tierra para ellos por su abundancia de animales que tenían. Fue y salió para recibir lo que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por eso es que cuando a mí Dios me dice, ¿te me vas para allá? Yo me voy, hermano. Yo me voy. No me importa.
No me importa llegar así, sin nada. Y si me tengo que quedar a dormir en el piso, amén, con gusto lo hacemos. Pero en el camino Dios me bendice y siempre Dios va a poner corazones lindos. Ahí hay una hermana que me escribió en estos días. Hermano David, yo sé que usted ahorita a lo mejor no tiene cama. Quiero comprarle una cama. No, le digo, no, ¿para qué? No gaste su dinero, hermanita. Yo voy a estar aquí unos pocos meses y me voy y ahí se va a quedar el colchón. ¿Y para qué gasta? No, hermano. Por la fe, Abraham siendo llamado obedeció. Abraham sí dio un paso de fe para ir a la tierra, a la nueva tierra. Abraham sí dio un paso de fe al ir a la nueva tierra que Dios le había prometido, pero su fe fue menos que perfecta. Esto es visto al comprar, a ver, vamos a ver qué dice Génesis 12, 1 al 5, mire. Su fe no fue menos que perfecta. Y el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Por eso es que también aquí aplica al noviazgo esto, o a la relación que hoy se quiere tener entre hombre y mujer, y más en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque hoy en día usted le dice, vamos, un ejemplo, se enamora de alguien. Y esto yo lo he oído en muchas parejas, ¿eh? No digo que no haya una. Claro, siempre va a haber alguien, pero la mayoría, que imagínate que hoy el varón le dice a la mujer, vámonos a mi tierra, deja tu parentela, tu casa, tu padre, y vámonos a mi tierra. Y las mujeres hoy aquí que están en Estados Unidos dicen, no, yo te amo, yo te quiero, yo me caso contigo, pero yo no me voy contigo a tu tierra. ¿Por qué? Porque se acomodan en este país. Su amor tiene fronteras. Yo te amo aquí, pero yo no te sigo si te vas para allá. Un amor limitado. Y el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, le dijo a Abraham. Y Abraham dejó su tierra. Y de tu parentela, de tus parientes, dejó a los parientes, dejó al papá y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldijere maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por la fe de Abraham hoy usted y yo somos benditos. Entonces Abraham se fue, como el Señor le había dicho, mire nada más. Y Lot con él, o sea, su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Mire, 75 años, oiga bien, 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó al ministerio, a la obra, al propósito que Dios... Y a veces nosotros tenemos 30, 20. Ya Dios se olvidó de mí. Y Abraham tenía 75. Y ya tienes 30, ya tienes 40 y sientes que Dios ya se olvidó de ti, que ya nada va a suceder en tu vida. Hermano, en la Biblia encontramos que Dios comenzó a hacer obras tremendas en los hombres que Él usó a una edad considerable. A Abraham lo llamó a los 75 años. A Moisés lo llamó a los 80 años, hermano. Y tú ya sientes que tu vida a los 30 ya no tiene sentido, ya Dios no tiene nada para ti. No, tranquilo. Por eso es que yo, hermano, aunque ya tengo mis años, yo no me siento, yo por eso no concuerdo con el pensamiento de muchos cristianos, no concuerdo con el pensamiento ni los dichos que se oyen en el mundo. Yo cancelo, yo rechazo toda palabra. Cuando me dicen ya estás viejo, ya estás viejillo,
Dios reprenda al diablo, cancelo esa palabra, yo no la creo, eso no aplica en mi vida. Porque a los ojos de Dios yo soy un tierno mancebo. A los ojos de Dios yo soy un joven. A los ojos de Dios yo siempre seré su bebé. Yo tengo un pensamiento diferente a lo que todo el mundo piensa. Por eso es que yo ahorita me siento que estoy en la edad más padre de mi vida. Yo digo, Padre, estoy viviendo los años más padres de mi vida. Este es el momento en el cual tú puedes hacer cosas grandes en mi vida. Este es el momento en el cual tú me puedes bendecir. Este es en el momento en el que yo puedo dedicarte tiempo. Este es el momento en el cual, ¿qué voy a andar corriendo, angustiándome, llorando, preocupándome por cosas que Dios todavía sabe que no necesito? Él es el que tiene el control de nuestra vida, hermano. Él es el que tiene control de nosotros. Si tú te pones en manos de Dios y oras a Dios, pues confía en Dios. Ten fe en Dios, confía en Él y Él hará. El tiempo de Dios es perfecto. Dios va acomodando todo perfectamente. ¿Por qué a veces nos desesperamos? ¿Por qué a veces lloras y te desesperas y piensas que ya todo se derrumbó? No, hermano. Tienes que tener un pensamiento más de Dios. Dile al Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame, dame entendimiento a entenderte, a comprender cómo son las cosas que tú haces. Entonces, cuando tú conoces a Dios, cuando tú te metes en intimidad con Dios y empiezas a conocer a ese Dios, tú no vas a afligirte por las cosas que no han sucedido, sino que vives esperando por fe lo que Dios te va a dar y lo que le estás pidiendo. Hasta me cansé. Amén. Y mire, entonces Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y mire nada más. Ay, Dios, qué lindo Dios. Y tomó Abraham a Sarai su mujer. ¿A los cuántos años? Abraham tomó mujer. A los 75 años Abraham tomó mujer. A los 75 años y tú a los 25 ya te coses. A los 30. Estamos en una edad hermosa. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían reunido, y las almas que habían adquirido en Harán, las armas, perdón, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Amén. Mire lo que dice Hechos 7, 2 al 4. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, en Canaán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Luego salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, lo trasladó hasta la tierra a la cual ustedes ahora moran. ¿Dónde es evidente que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino que Dios le había llamado a ir? Y solo con el tiempo obedeció por completo. Sin embargo, ahora, miles de años después, Dios nos recuerda la obediencia tardía, solo la fe. Aquí como que no está muy bien escrito esto.
O sea, lo que está tratando de decir el escritor es que Abraham caminó por fe, pero Abraham como que tuvo una pausa en el llamado que Dios le hizo y que con el tiempo Abraham entendió y terminó cumpliendo el llamado por completo. Sin embargo, hoy nosotros, miles de años después, Dios nos recuerda la obediencia y la fe de Abraham. La obediencia y la fe de Abraham. Dios es real. Dios es real. Tenemos que creer, hermanos, creer y confiar en ese Dios todopoderoso, el cual merece la gloria, la honra y la alabanza, hermano. Él es el merecedor de todo. Y hermano, cuando yo le hablo de mis testimonios, de las cosas que yo he vivido, pues son experiencias que yo le cuento, no para vanagloriarme, para nada, hermano. Que Dios reprenda al diablo y que nunca esté en mi corazón el vanagloriarme, sino yo le cuento como testimonio lo que yo vivo con Dios, lo que yo vivo con ese Dios desde que le tengo fe. Amén. Alimente su fe, lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios. Que pase una excelente noche, mil bendiciones. Mañana no habrá lectura, pero el domingo tenemos Cantar de los Cantares, el libro del amor. Amén. Esto lo estamos haciendo también para que los que son casados pues alimenten el amor en sus parejas y pues los que somos solteros que nos vayamos preparando y aprendiendo acerca del amor. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Shalom, Shabbat Shalom, sábado de paz.